Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bielka Villegas, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las penas alternativas. Bueno, el objetivo de este video es analizar la viabilidad que tienen las medidas alternativas dentro del sistema penal costarricense, también conocer cómo surgieron dichas penas y explicar el modelo de pena alternativa que más se utiliza acá en nuestro país, cómo procede este y además los responsables de llevarlos a cabo. Bien, para esto vamos a enfocarnos en varios temas, como la aproximación teórica de las penas alternativas, también los antecedentes y las características, el modelo de pena alternativa, que es el servicio de utilidad pública, en qué consiste este, y además cómo proceden y qué instancia de la Administración de la Justicia tiene la facultad para otorgar estas penas alternativas. Vamos a enfatizar también los responsables de la ejecución de la supervisión de estas penas y además vamos a ver la viabilidad por medio de aportes y limitaciones que tiene. Bueno, para empezar con la aproximación teórica de las penas alternativas, este paradigma lo que propone es reducir el uso de la prisión y establecer un modelo de penas alternativas al encarcelamiento, con el fin de resocializar a los sentenciados. Y esto se da como una respuesta a los resultados negativos de la prisión. Y la principal finalidad que tiene es dar una respuesta diferente al delito y permitir la reinserción social del condenado en un contexto favorecido. Este tipo de penas evitan o limitan la aplicación de la pena privativa de libertad por otras menos dañosas según el tipo del delito, la gravedad, la personalidad y antecedentes del imputado, así como los derechos de la víctima. Ahora bien, los antecedentes de estas penas podemos decir, primero que todo, que se estima que la pena clásica de prisión surgió a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX más o menos, con el objetivo de reemplazar las penas inhumanas y degradantes que imperaban en la época medieval. Sin embargo, la cárcel también evidenció que no contribuía a resolver los conflictos generados por el crimen. Dicho esto, la idea de cambiar las penas, ¿verdad?, por nuevas estrategias resocializadoras en realidad no es tan nueva, es bastante antigua. Bueno, ya que durante el siglo XIX se estaba viendo que en realidad la prisión no era tan efectiva, se empezó en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a mitades del siglo XX, se plantea la idea de crear sanciones alternativas a la prisión como respuesta más racional y humana que las previas contra el delito. Pero no es sino hasta el año 1968 que en España se materializa el régimen abierto, después de muchas negociaciones, claro. Así que rápidamente se extendió a los sistemas penales de la mayoría de países europeos, creando así toda una vertiente en torno a las penas alternativas. Y dado todos esos avances en el sistema europeo, las penas alternativas también se empezaron a implementar en toda Latinoamérica a mediados de 1980. Bueno, y todo esto hizo que se creara una política global mediante la resolución 45-110 de 1990, donde la Organización de las Naciones Unidas aprobó las reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad, o también conocidas como las reglas de Tokio, que fomentan la participación de la comunidad en la gestión de justicia penal, así como las condiciones mínimas para aplicar los métodos alternos a la prisión, las cuales fueron ratificadas por Costa Rica en ese mismo año. Cabe recalcar también que, bueno, este inicialmente se veía como una alternativa a las penas privativas de corto tiempo, pero hoy en día se conoce como un sistema idóneo para abordar delitos tanto de baja como de mediana gravedad. Bien, ¿cuáles son las características de las penas alternativas? Bueno, podemos decir que responden a la necesidad de reemplazar las penas privativas de libertad. Además, son la consecuencia de una declaración judicial, son de carácter preventivo y de cierta forma también educativo, ya que buscan que la persona se rehabilite y no reincida. Además, infligen también una restricción personal de hacer o no hacer. Deben partir de la base que el autor no debe ser reincidente, aunque no debería descartarse la idea, ¿verdad? Porque ellas también tienen acceso, deberían tener acceso. Son también un medio no estigmatizante, porque a la hora de que la persona no sea privada de libertad,
pues la sociedad no la va a tachar como un delincuente. Esto se cumple en libertad también y son supervisadas por la administración mediante un agente penal. Bien, ahora vamos a hablar sobre el modelo de pena alternativa que es el servicio de utilidad pública. El servicio de utilidad pública es una de las medidas alternativas más utilizadas en nuestro país. Esta sanción se originó en Inglaterra en 1972 y tras su éxito en el mismo país, ¿verdad? Por medio de la resolución del 9 de marzo de 1976, el Consejo de Europa recomendó a los Estados miembros incorporarlo, el sistema de utilidad pública, como alternativa a la prisión. Y al extenderse en todo este continente también llegó a nuestro país y empezó a regir a partir de 1990. Bueno, en general, el servicio de utilidad pública o el SUP se configura como una sanción de privación del tiempo libre de la persona que voluntariamente se obliga a dedicar ese tiempo a la prestación gratuita de servicios de utilidad social o comunitaria. Pero bueno, ¿en qué consiste exactamente este servicio de utilidad pública? Según nuestro Código Penal, consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones públicas y asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos del cumplimiento de este artículo. Entonces, el servicio de utilidad pública es la realización de un servicio gratuito a favor de organizaciones de carácter público o interés social con el fin de que la persona utilice su tiempo libre en acciones comunitarias y que además pague por el delito que cometió. Bueno, este puede imponerse como una pena sustitutiva a la prisión o bien como una pena principal, y en caso de incumplimiento injustificado, cuando es sustitutivo, se revoca la sanción y se ordena que se aplique la pena principal, que es la de prisión, o si hay otra. Ahora bien, ¿cómo procede y qué instancia de la Administración de Justicia tiene la facultad de otorgarla? Bueno, actualmente no existe regulación que especifique el procedimiento para ejecutar las sanciones de las penas en Costa Rica. Por lo anterior, los juzgados especializados tramitan la ejecución de las sanciones alternativas a partir de criterios generales de ejecución, que se regulan en el Código Procesal Penal, el reglamento del sistema penitenciario y también las circulares competentes del Poder Judicial. Ahora sí, ¿quiénes son los responsables de su ejecución y supervisión? Bueno, aquí el Tribunal de Sentencia Penal, una vez que emita el fallo, debe remitir el expediente al juzgado a fin de que se ejecute la sanción. Lo anterior en concordancia con el artículo 482 de nuestro Código Procesal Penal, donde se da la apertura y se registra el expediente. Una vez la persona tenga la notificación de su sentencia, debe trasladarse hasta la oficina del programa de atención comunitaria de su localidad, y de esta manera la oficina o la dependencia se encargará de realizar el respectivo proceso de adscripción a sus registros e iniciar el proceso de seguimiento y supervisión. Bueno, y ya para finalizar, ¿creen ustedes que esto es algo viable? ¿Creen que funcione? Bueno, como todo, para mí todo tiene sus pros y sus contras, pero realmente es una propuesta muy viable, porque la privación de libertad en realidad no es nada efectiva. Lo que hace es perjudicar al sentenciado, estigmatizarlo y al salir probablemente ante la falta de oportunidad va a volver a delinquir. Aparte de que afecta al sistema, crea hacinamiento carcelario y además afecta las finanzas del país. Por lo que implementar estas medidas es una de las mejores opciones para resocializar a la persona y además reintegrar a la sociedad de manera efectiva. Ahora bien, como debilidades o limitaciones del sistema, se puede mencionar la disconformidad de la población en su aplicación, ¿verdad? Porque las personas, la mayoría de las personas creen o tienen la idea de que la mejor forma de erradicar el delito es privando de libertad a los delincuentes, y pues no siempre es así. Hay situaciones muy diferentes. También la aplicación de las penas exclusivamente por el criterio de gravedad del delito, la resistencia de los jueces a la aplicación de estas medidas, porque también muchos se resisten y no quieren aplicarlas. Y además la imposibilidad de efectuar control efectivo a las medidas distintas a la prisión. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho sobre este tema y espero que les haya gustado. Mucho gusto, hasta luego.